Aparecí inesperadamente en la fiesta especial y vi a mi esposa salir corriendo por la parte de atrás con su jefe, y en ese instante, el mundo pareció dar vueltas. La sala, antes iluminada por sonrisas, aplausos y música suave, se disolvió en silencio en mi cabeza. Mi corazón no se aceleró, se detuvo. No grité, no corrí, no pedí explicaciones. Había algo en esa mirada, un miedo sucio y una prisa inquieta, que decía más que cualquier palabra. Y yo, paralizado en medio de esa multitud aplaudiendo un discurso que ya no importaba, lo entendí todo. Me di la vuelta y dejé atrás no solo la fiesta, sino lo que quedaba de nuestro matrimonio. Y cuando llegaron los días siguientes, llegaron lentos, húmedos, como si cada hora pesara toneladas y cada amanecer me retara a recordar que la mujer que amaba había elegido a otra. Quien huye no respeta a quien espera, fue todo lo que pude decir cuando, días después, intentó encontrarme. Intentó murmurar algo. Intentó sonreír, como si fingiera normalidad. Intentó usar el tono dulce que solía funcionar para todo. Pero no funcionó. Su voz, en ese momento, sonó como el susurro de una puerta al cerrarse, y escuché cada palabra con la fuerza de quien sabe que no hay vuelta atrás después de la ruptura. Al principio, no sabía si sentir rabia o vergüenza. La traición es un dolor que no sangra, sino que sangra desde dentro. No marca el cuerpo, sino que destroza el alma, quitándome el hambre, el sueño, el gusto por las cosas sencillas. Las canciones que una vez fueron nuestras se convirtieron en ruido. La cama se convirtió en un campo de batalla. Su perfume persistió en la almohada durante semanas, torturándome en silencio. Pero lo que más dolía era el silencio. No el suyo. El mío. Porque, dentro de mí, había una versión de mí gritando preguntas que nunca tendría el valor de hacer. ¿Cuándo terminó? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué tiene el que yo no? ¿Cómo tuvo ella el coraje? Se fue por voluntad propia. Nadie la presionó. Y más que el dolor de la traición, fue darse cuenta de que eligió herir, mentir, esconderse, irse por la puerta trasera con alguien más mientras yo sonreía orgullosa en el salón. No fue un impulso. Fue un cálculo. Y saberlo hacía que cada recuerdo de los últimos meses pareciera una trampa, los besos fríos, los abrazos apresurados, las excusas para irse temprano, los mensajes de texto con la pantalla hacia abajo. Todo tenía sentido ahora. La traición nunca comienza con el acto en sí. Comienza mucho antes, con la despreocupación, con el desprecio, con la separación que nadie ve venir. El romance con su jefe no duró mucho. Muy poco. Bastaba con que el momento prohibido se volviera oculto para que perdiera su atractivo. Él no quería compromiso. Ella lo descubrió demasiado tarde. Lo supe por terceros, claro, porque no tuvo el valor de decírmelo. Y aún así, aún sabiendo que la habían descartado como quien descarta un secreto inconveniente, intentó volver. Intentó usar palabras bonitas, viejos recuerdos, incluso una vieja carta de amor con letra temblorosa, jurando que me extrañaba, que se había equivocado, que se había descuidado, que todo había sido un error. Pero las palabras no pueden lavar la sangre seca en la pared. El arrepentimiento no borra el camino recorrido. Un día, me miró a los ojos y me dijo, «Todavía te amo». Y yo, no lloré. Ni siquiera sonreí. Simplemente respiré hondo y dije con una calma que me sobresaltó, «Yo también te amé. Pero hoy solo siento gratitud». Se quedó allí, esperando que dijera algo más. Que abriera una puerta, una rendija, cualquier espacio por donde pudiera volver a colarse en mi vida. Pero ya había seguido adelante. Ya no era suya. Y lo más cruel de todo es que, allí, en ese momento en que finalmente comprendió que me había perdido, sentí una especie de paz. No de venganza, sino de justicia. Porque mientras ella jugaba a descifrar si sentía algo por mí, mientras se enredaba en las fantasías de alguien que solo quería el juego y no el premio, yo reconstruía lo que quedaba de mí. Recuerdo el día que sonreí por primera vez sin culpa. Fue desayunando con alguien que no me preguntó qué podía ofrecer, pero que me ofreció un asiento a su lado sin cobrarme nada. Fue una risa ligera y sin pretensiones. Un simple roce de la mano. Y allí, en ese gesto banal,
comprendí que la paz existe, y reside en los pequeños gestos que no necesitan secreto. Con el tiempo, el corazón deja de preguntar ¿por qué? Y empieza a aceptar ¿y ahora qué? Descubrí que el perdón no es para la otra persona, es para nosotros. Perdoné. No para volver a estar juntos, sino para respirar. Para dormir en paz. Para dejar el pasado exactamente donde pertenecía, atrás. Pero ella no pudo. Con cada breve reencuentro, con cada sutil intento de cercanía, su mirada gritaba todo lo que su boca ya no podía decir. Gritaba desesperación, culpa, arrepentimiento, anhelo. Tenía el rostro de quien comprendió, demasiado tarde, que el amor verdadero no se puede cambiar por adrenalina. Que el abrazo de alguien que te espera vale más que el roce de alguien que te desea en secreto. Que una vida juntos no puede destruirse por un momento de vanidad. Hoy, ella vive con la ausencia de lo que tenía. Y yo, con la presencia de lo que construí. No necesité gritarle mi dolor al mundo. No necesité buscar venganza. La vida se encarga de eso. Porque el verdadero castigo no es perder el amor de otro. Es perderse en uno mismo, en el eco de la decisión equivocada. Es escuchar, yo también te amé, en un momento en que ya no importa. Pero lo que ella nunca supo, lo que nunca imaginó, es que antes de esa fiesta, antes de esa fuga por la puerta trasera, antes de que todo se derrumbara, descubrí algo que podría haberlo cambiado todo. Y tal vez, solo tal vez, ella nunca hizo trampa primero. Pero esa parte de la historia, esa parte, nadie la vio venir. Bienvenidos al canal. Aquí, ninguna forma de traición se idealiza ni se tolera. Las historias que escucharán son ficticias, pero los sentimientos son reales, porque el dolor de la traición siempre es devastador. Nuestro propósito es mostrar, con intensidad y veracidad, cómo las malas decisiones pueden destruir lo más valioso, el amor y la confianza. Prepárense, lo que están a punto de escuchar es una historia impactante. Se conocieron un domingo cualquiera, en una cafetería anodina, de esas que nadie fotografía pero que acogen recuerdos sin pedir permiso. Él pidió un expreso doble, ella una manzanilla. Él miró pensativo la lluvia a través de la ventana, ella se quejó por teléfono de un plazo incumplido en el trabajo. Y, sin embargo, de alguna manera imperceptible, sus mundos chocaron cuando sus miradas se cruzaron en el breve instante en que ella tomó azúcar y chocó con su taza. El café se derramó un poco sobre la mesa, la disculpa fue apresurada, pero la sonrisa que siguió fue lenta, casi tímida. No fue amor a primera vista, pero había algo. Una conexión silenciosa, una conexión sin palabras. Algo que ninguno de los dos podía nombrar, pero que los atrajo inevitablemente. Se llamaba Daniel. Era un publicista creativo y sereno, con un sentido del humor que brillaba en el momento justo y una mirada que contenía más silencio del que permitía. Tenía 34 años, pocos amigos, muchos libros y un pasado que no solía mencionar. Era de los que escuchaban más de lo que hablaban, pero cuando decía algo, dejaba huella. Tenía esa manera de hacer que los demás se sintieran comprendidos, incluso sin comprenderse del todo a sí mismo. Su nombre era Emily. Una ejecutiva de marketing, siempre con prisas, siempre con compromisos, pero con un corazón sensible oculto tras hojas de cálculo y objetivos trimestrales. Tenía 31 años, un currículum impecable y una historia de amor desastrosa, que ella guardaba como un secreto vergonzoso. No sabía si quería casarse, pero sí que quería ser elegida, por completo, por alguien que no se escapara a mitad de camino. Durante las siguientes semanas, empezaron a verse con frecuencia. Primero, encuentros breves, luego largas conversaciones, cenas improvisadas, cafés que se alargaban hasta la noche. Poco a poco, los silencios se volvieron cómodos, las caricias se volvieron íntimas y las miradas empezaron a decir más que cualquier declaración. La relación evolucionó de forma natural, casi orgánica, sin prisas, sin promesas vacías. Había algo maduro en la forma en que se entregaban el uno al otro, sin la urgencia desesperada del amor joven, sino con la intensidad de quien sabe que ha encontrado a alguien especial. El primer "te quiero" llegó una noche cualquiera, después de un mal día. Emily llegó a su apartamento agotada, frustrada por una campaña fallida, y se desplomó en el sofá. Él no intentó arreglar nada. Simplemente la escuchó, preparó té,
le cubrió los pies con una manta y se quedó a su lado hasta que el silencio fue suficiente. Cuando levantó la vista y lo vio allí, disponible, sin prisas, sin prejuicios, simplemente presente, dijo en voz baja, como si descubriera una certeza: «Te quiero». Él no respondió de inmediato. Se levantó, fue a la estantería, cogió un libro de poesía, lo abrió por una página marcada y leyó un pasaje sobre el amor que llega después de la tormenta. Entonces la miró y respondió: «Yo también». Compartieron 2 años de vida juntos. 2 años de aprendizaje, adaptación, perdón y alegría. Compraron un sofá juntos, eligieron juntos los colores de las paredes, adoptaron una perra llamada Luna que dormía apretada entre ellos en la cama. Tuvieron peleas, por supuesto, algunas intensas, otras tontas, pero siempre volvían a lo mismo: el deseo de seguir intentándolo. Él, con su calma casi irritante, a menudo guardaba silencio para evitar agravar los conflictos. Ella, con su espíritu inquieto, quería resolverlo todo de inmediato, como si el amor necesitara reparación inmediata. Aprendieron, poco a poco, a ceder. A esperar. A respetar el tiempo del otro. A transformar los fracasos en puentes, no en muros. Sus familias se conocían. Los amigos ya los consideraban una pareja sólida. Las cenas de los sábados se convirtieron en una tradición, al igual que los paseos dominicales por el parque, donde Luna corría desenfrenada y hablaban del futuro como si planearan un camino con naturalidad. Hablaban de matrimonio de vez en cuando, pero sin presiones. Ambos compartían miedos, viejas heridas y respetaban el tiempo del otro. No era un cuento de hadas. Había cansancio, rutina, dudas. Pero también admiración, compañerismo y una intimidad que crece día a día, cuando uno conoce el tono de la respiración del otro en medio de la noche. Emily empezó a crecer profesionalmente. La empresa empezó a notar su talento, y empezó a ser convocada a reuniones importantes, a viajar más y a estar más presente tras bambalinas en la planificación estratégica. Daniel la apoyaba, por supuesto. Estaba orgulloso de su brillantez, de cómo destacaba. Pero también sentía, de vez en cuando, una sutil inquietud. No celos. Sino miedo. Miedo a quedarse atrás. No porque fuera mala o egoísta. Sino porque, a veces, el éxito cambia las prioridades. Y sabía que Emily era ambiciosa. Admiraba eso de ella. Pero temía que, en el proceso, olvidara que el amor también requiere tiempo, cariño y presencia. En los últimos meses, algunas cosas han cambiado. Emily empezó a llegar más tarde. Sus mensajes se volvieron más directos. Sus besos, más apresurados. Decía que solo era cansancio, exceso de trabajo, responsabilidad. Daniel le creyó. Quería creerle. Confiaba en ella. Nunca había sido inseguro, pero algo en su interior empezó a inquietarse. Un pequeño vacío, una duda silenciosa, una que no se atrevía a expresar. Tal vez solo era paranoia. Tal vez era el peso de la rutina. Al fin y al cabo, toda relación pasa por etapas. Y él no quería ser ese tipo de hombre que exige atención como prueba de amor. Así que esperó. Y esperó. Y guardó silencio. Emily, por su parte, estaba bajo presión. Su nuevo puesto en la empresa exigía más de lo acostumbrado. Necesitaba demostrar que merecía estar allí. Que era más que una empleada prometedora, era una líder. Y eso la consumía. Las reuniones no tenían hora de finalización. Los mensajes no paraban, ni siquiera durante la cena. Se sentía culpable por no estar más presente. Pero también se irritaba cuando Daniel intentaba hablar de ello. Para ella, era solo una fase. Y en el fondo, esperaba que él lo comprendiera, que tuviera paciencia. Que estuviera allí cuando la situación se estabilizara. Pero el amor, incluso el más sólido, tiene sus límites. Y el silencio empieza a crear grietas cuando se acumula. Daniel intentó aferrarse, pero las ausencias empezaron a agobiarlo. Ya no recordaba la última vez que se rieron juntos. Ya no recordaba la última caricia que no fue apresurada. La extrañaba. No solo físicamente, sino emocionalmente.
Extrañaba a la mujer que hablaba hasta altas horas de la noche en el porche, que lo abrazaba en medio del pasillo sin motivo, que lloraba con películas tontas y dormía con calcetines de colores. Ella seguía allí, pero al mismo tiempo, se había ido. Hubo una noche en particular. Una cena que él había preparado, con velas, vino y una lista de reproducción con sus viejas canciones. Emily llegó más de una hora tarde, con la vista cansada y la mente en otra parte. Intentó sonreír, elogió sus esfuerzos, pero no probó la comida. Dijo que tenía un asunto urgente que atender y se encerró en la habitación con su portátil. Daniel apagó las velas solo, guardó el vino y se durmió sin decir palabra. No por orgullo, sino por agotamiento. Porque amar a alguien siempre distante, incluso estando cerca, es una soledad cruel. Y allí, en esa cama espaciosa, el silencio entre ellos se volvió casi ensordecedor. Aún así, había esperanza. Había demasiados recuerdos, demasiadas historias, demasiado amor como para renunciar a él. Daniel lo creía. Que toda relación pasa por inviernos. Y que, si fuera cierto, encontrarían la manera de volver a conectar. Pero a veces, el amor no muere por falta de sentimientos. Muere por demasiada ausencia. Y la ausencia, cuando se prolonga, se convierte en abandono. Emily, en sus días intensos, no siempre se daba cuenta de lo lejos que se estaba desviando. Creía estar enfocada únicamente en crecer, en asegurar un futuro mejor para ambos. Pero en el proceso, quizá no me di cuenta de que, mientras ella perseguía metas, alguien allí solo quería ser visto, recordado, incluido. Y así es como muchas historias comienzan a desmoronarse, no con un grito, sino con el silencio de alguien a quien cada día le deja de importar un poco más. Seguían durmiendo juntos, aún compartían techo, aún sonreían a sus amigos en cenas sociales. Pero había algo roto, por imperceptible que fuera. Algo que ambos sentían, pero ninguno quería nombrar. Y es en este espacio, en esta brecha entre lo que uno siente y lo que evita decir, donde nacen las mayores tragedias emocionales. Porque el amor exige presencia. Atención. Elección diaria. Y cuando eso se desmorona, lo que queda es terreno fértil para lo impredecible. Para lo inevitable. Para lo irreversible. Emily parecía cada vez más distante. En los pequeños gestos, en las largas pausas entre una respuesta y la siguiente, en la forma en que evitaba la mirada de Daniel durante la cena o en cómo pasaba el dedo por el teléfono incluso mientras él hablaba del nuevo proyecto en el que estaba trabajando. Siempre había un «hablamos luego», un «estoy agotada», un «tengo que terminar esto rápido». Daniel no era un hombre desconfiado ni inseguro, pero todas las señales estaban ahí, latiendo como faros en medio de una niebla que se negaba a penetrar. Intentaba justificarlo todo con los argumentos de siempre, trabajo, responsabilidad, presión. Pero en el fondo, una inquietud silenciosa comenzaba a crecer como una raíz que se extendía lenta pero firmemente bajo tierra, lista para romper el hormigón. Las noches eran más frías, pero no por el clima. Era el silencio entre ellos lo que ahora llenaba la habitación, los espacios de la casa, los lugares que antes rebosaban de vida. Emily seguía hablando del trabajo, de sus compañeros del nuevo equipo, de reuniones y presentaciones, pero había un nombre que surgía con demasiada frecuencia: Logan. Era el nuevo director del departamento, recién contratado, con una reputación que precedió a su llegada y un carisma que ella no podía ocultar al hablar de él. Daniel oía el nombre con tanta frecuencia que empezó a creer que lo conocía. Al principio, incluso le pareció divertido como parecía querer impresionarlo. Pero con el tiempo, notó que su tono al hablar de Logan estaba cambiando. No era solo admiración profesional. Era entusiasmo. Era brillantez. Y dolía. Un sábado, Emily mencionó una reunión de equipo a finales de mes. Era informal, una celebración del cierre de un trimestre exitoso. Dijo que tal vez él quisiera ir, pero con un tono que parecía más una cortesía que una invitación sincera. Daniel lo intuyó, pero decidió ignorarlo. Aceptó la invitación con naturalidad, pero en el fondo sabía que ella esperaba que la rechazara. Y esto se hizo aún más evidente en las semanas siguientes, cuando ella empezó a tratar la fiesta con indiferencia, casi como si fuera algo sin importancia. No mencionaba detalles, evitaba comentarios y evitaba el tema.
Daniel no insistió, sino que observó. Aprendió a leer entre líneas. Y en ellas, la historia que se desarrollaba era demasiado cruel para ser contada en voz alta. En los días previos al evento, Emily parecía más ansiosa de lo habitual. Se cuidó el pelo con esmero, se compró un vestido nuevo, se hizo la manicura un miércoles por la noche y pasó el resto de la semana con el móvil aún más pegado a la mano. Cuando Daniel le preguntó si quería que la recogiera al final de la fiesta, ella dijo que no hacía falta, que quizás se quedaría más tarde y que un colega la llevaría. Pero él no mencionó ningún nombre. Simplemente ignoró la conversación con ese tono evasivo que se había vuelto habitual. Daniel fingió creerle. No porque estuviera convencida, sino porque a veces aceptar una mentira es menos doloroso que afrontar la verdad prematuramente. La noche de la fiesta, Emily se fue temprano, diciendo que necesitaba ayudar con la organización. Daniel se quedó en casa, viendo una película que no pudo terminar. Tenía la vista fija en la pantalla, pero su mente vagaba por terrenos oscuros, imaginando posibilidades que prefería no mencionar. Intentó matar el tiempo, lavando los platos, ordenando la estantería, incluso considerando salir a correr, pero nada lo distrajo. Cuando vio que era pasada la medianoche y ella aún no le había enviado un solo mensaje, su corazón se encogió como una advertencia inevitable. Agarró las llaves del coche, se fue sin pensarlo demasiado y condujo hasta el lugar del evento, un salón alquilado en un barrio más remoto. Al llegar, el ambiente era animado, todavía lleno, la música a todo volumen, las luces tenues, las risas ondeando en el aire. Entró sin ser visto, cruzó la puerta lateral y observó desde lejos. No buscaba drama, no quería escándalo. Solo quería entender. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que su intuición le había estado gritando durante semanas. Caminó lentamente por la sala, saludando a una o dos caras conocidas a lo lejos, pero no encontró a Emily. Fue al bar, miró a su alrededor y luego, por un instinto inexplicable, se dirigió a la parte de atrás, donde una puerta entreabierta daba a un pasillo con salida al aparcamiento. Y ahí fue donde todo se detuvo. La imagen lo impactó con una fuerza silenciosa. Emily caminaba rápidamente junto a Logan, ambos con prisa, riéndose de algo que él no podía oír. Llevaba el abrigo en una mano, el bolso colgado del hombro, y su rostro se iluminó con una euforia que él no había visto en meses. Era una especie de alegría pura y despreocupada que ya no mostraba cuando estaba con él. No lo vio. Pasó de largo, con la mirada fija en el coche al otro lado del aparcamiento. Logan le abrió la puerta del copiloto, un gesto que en cualquier otro contexto habría parecido banal, pero allí, en ese momento, se sintió demasiado íntimo. Familiar. Incuestionable. Daniel no se movió. No le hacía falta. La imagen era demasiado nítida. La prisa, la sonrisa, el sutil roce en su brazo, la ausencia de culpa en su rostro. Ahí era donde quería estar. Ahí era a donde quería ir. Ninguna explicación vendría después con la fuerza suficiente para deshacerla. Porque hay verdades que no necesitan ser dichas. Gritan como alguien que se va sin mirar atrás. Y ella lo hizo. Sin dudarlo. Sin mirar. Sin siquiera imaginar que él estaba allí, de pie allí, enterrando lo que quedaba del amor que una vez construyeron juntos. Regresó a casa en silencio. El mundo a su alrededor parecía distante, como si todo hubiera perdido su sonido. Entró en el apartamento, vio su taza aún en el lavabo, sus zapatillas cerca del sofá, el perfume en el pasillo. Todo tan familiar, tan cotidiano, y ahora, tan extraño. Se sentó en el borde de la cama, miró el techo oscuro e intentó recordar el momento exacto en que todo empezó a desmoronarse. No hubo ninguno. El final siempre está hecho de pequeñas muertes cotidianas, de gestos no dichos, de palabras no dichas. Y ahora, todo tenía sentido. La distancia, el cansancio, las excusas. Todo estaba allí, cosido en silencio, esperando el momento de ser descubierto. Cuando regresó a casa, ya eran más de las 3. Se quitó los zapatos en la puerta y caminó lentamente por el pasillo, quizá pensando que estaba dormido. Pero estaba despierto, sentado en el sofá, con el control remoto en la mano y la mirada fija en el televisor apagado. Se quedó paralizada al verlo. Le dijo un «hola»,
contenido, vacilante, casi infantil. Él no respondió de inmediato. Simplemente la miró, con un cansancio en el rostro que ella nunca antes había visto. Un silencio denso se instaló entre ellos. Un silencio que no pedía explicaciones, que no quería confesiones, solo dejaba claro que algo allí había muerto, aunque aún respirara. Intentó justificar el tiempo, diciendo que se había quedado para ayudar a limpiar, que la habían llevado porque estaba cansada. Pero ya no había lugar para inventos. Daniel no la interrumpió. No alzó la voz. Simplemente dijo que no hacía falta explicar nada más. Y ese nada contenía todos los detalles que ella había intentado ocultar. Todos los besos que se había perdido, todas las mentiras disimuladas, todos los minutos que había pasado en otro lugar mientras él la esperaba en la oscuridad. A la mañana siguiente, Emily se despertó y encontró su lugar vacío a su lado. La cama parecía más grande, más fría, más impersonal. Se levantó, fue a la sala y encontró un sobre la mesa con una carta escrita a mano. No era una despedida dramática. Era un relato sobrio, directo, casi sereno, pero con dolor en cada línea. Hablaba de amor, de confianza, de decisiones. Hablaba de ausencia. Y terminaba con una frase corta y definitiva que resonó en su interior durante días: quienes huyen no respetan a quienes esperan. La traición no necesitaba explicación. La había vivido. La había visto. La había sentido. Y ahora, tenía que vivir con el espacio que él había dejado. Un espacio que ella misma había forjado, poco a poco, sin darse cuenta de que estaba alejando el único amor que alguna vez necesitó ser demostrado. Pero lo que aún no sabía, lo que ni siquiera sospechaba, era que había algo en esa noche que él nunca había revelado. Algo que lo cambiaría todo. Algo que aún permanecía oculto. A punto de explotar. Durante semanas, Emily intentó reconstruir lo que ya no estaba a su alcance. Los mensajes eran más frecuentes, las caricias más largas, las miradas más implorantes. Daniel, sin embargo, ya no habitaba el mismo espacio que ella. Su presencia física aún se notaba en encuentros ocasionales, a través de amigos en común o por su insistencia en encontrar justificaciones para verlo, pero emocionalmente, él estaba en una frecuencia diferente, en una historia diferente. Y esta nueva historia ya no incluía las sombras que ella había dejado a su paso. Cuando finalmente comprendió que él no regresaría, algo dentro de ella cedió. El orgullo que antes la había mantenido en pie cedió. Y con él llegó el verdadero peso de lo que había perdido. El arrepentimiento ya no era una palabra vaga, era un dolor concreto, cotidiano e insoportable. Intentó verlo de nuevo, más directamente. Le envió un mensaje pidiendo verse. Necesitaba decir todo lo que aún se le atoraba en la garganta. Él respondió, en pocas palabras, que podían hablar, sin tensión, sin resentimiento. Se encontraron en un café discreto, lejos de las miradas incómodas. Era una tarde nublada, de esas que parecen presagiar algo importante. Emily llegó primero, con manos inquietas, ojos cansados y un vestido que sabía que le gustaba. Cuando Daniel entró, ella se quedó de pie, un poco insegura, pero él la saludó amablemente. No había frialdad en su mirada, pero tampoco la misma chispa de antes. Se sentaron uno frente al otro y, durante unos segundos, todo quedó en silencio. Emily empezó disculpándose, no por obligación, sino porque finalmente sentía el verdadero peso de lo que había hecho. Dijo que sabía cuánto lo había lastimado, que ahora entendía las consecuencias de todo, que lo que había perdido era mucho más que una relación, él era la única persona que realmente la veía. Daniel escuchó sin interrumpir, con la mirada fija en ella. Cuando terminó, respiró hondo y dijo que no le guardaba rencor, que había aprendido a perdonar, no por ella, sino por sí mismo. Emily se conmovió. Preguntó si había alguna posibilidad, aunque fuera mínima, de empezar de nuevo. Daniel bajó la mirada, como buscando las palabras exactas en un sentimiento que ya no existía. Dijo que ella siempre formaría parte de su historia, que era imposible borrar todo lo vivido, pero que ahora había alguien más. Emily guardó silencio. El aire pareció espesarse. Miró hacia afuera, disimulando su sorpresa, y luego lo miró, preguntando quién era. Daniel dudó un segundo y luego sonrió,
no con ironía, sino con serenidad. Dijo que era alguien que llegó despacio, sin exigir nada, simplemente ofreciendo paz. Y entonces, por primera vez en toda la conversación, los ojos de Emily se llenaron de lágrimas. Preguntó cómo había sucedido, tan rápido, con tanta naturalidad. Y fue en ese momento que Daniel, aún sereno, reveló lo que había guardado silencio hasta entonces. Dijo que necesitaba decirle algo que ella no sabía. Algo que la hiciera comprender definitivamente que el pasado no se podía reconstruir. Emily se tensó, esperó, confundida. Daniel la miró a los ojos y empezó a contarle sobre el día de la fiesta, el día que la vio salir por la puerta trasera. Ella se quedó paralizada. Ya sabía que él lo sabía. Pero lo que no sabía era que él no había llegado allí por casualidad. Tenía algo en sus manos ese día. Algo que había guardado durante semanas, tal vez meses, esperando el momento oportuno. Y ese día, decidió dárselo. Era un anillo. Emily se quedó paralizada. Daniel le dijo que planeaba proponerle matrimonio esa noche. Que había hablado con sus padres, que se lo había contado a su mejor amigo, que había preparado un discurso sencillo pero sincero. Quería que fuera especial, discreto, como todo lo que habían construido juntos. Que incluso con la creciente distancia, seguía creyendo que podían empezar de cero, que era solo una etapa. El anillo estaba en su bolsillo cuando la vio riendo junto a otro hombre, huyendo como una adolescente enamorada. Y en ese instante, supo que ese regalo nunca llegaría. Emily contuvo la respiración, con los ojos abiertos y el rostro en shock. Daniel dijo que no se lo había contado antes porque, en el fondo, creía que no merecía llevar esa carga. Pero ahora, al ver que buscaba respuestas, que quería comprender el dolor que él nunca había podido expresar con palabras, sintió que era justo compartir esta última parte de la historia. Emily rompió a llorar, incapaz de controlarse. Intentó hablar, pero le quebró la voz. Dijo que nunca lo había imaginado. Que si lo hubiera sabido, tal vez. Y entonces se detuvo. Porque ya no había lugar para los tal vez. Todo ya había sucedido. La herida estaba hecha. Y ahora, lo que dolía no era solo la culpa de la traición, sino saber lo que había destruido. Daniel guardó silencio, dejándola llorar. Emily le preguntó entonces si aún tenía el anillo. Él dijo que sí, pero que ya no estaba con él. Dijo que unas semanas después, lo dejó en un lugar que ella nunca encontraría, debajo de un árbol del parque donde solían pasear los domingos. Lo enterró allí, como quien entierra una promesa incumplida. Emily se llevó la mano a la boca, intentando contener un sollozo. No había nada más que decir. Solo sentía el vacío de lo que había perdido. Se levantó, dejó el pago sobre la mesa y, antes de irse, dijo con ternura, «Te perdono. Pero no volvería ni aunque el tiempo volviera a mí». Y se fue. Sin mirar atrás. Sin dudarlo. Emily se quedó allí, con lágrimas en los ojos, reviviendo cada detalle de los últimos meses, intentando encontrar un momento en el que pudiera haber actuado de otra manera. Pero no había vuelta atrás. El dolor que ahora la aquejaba era el de alguien que entiende que la traición no solo destruye un corazón, sino también futuros, planes y lo que podría haber sido eterno. Y tendría que aprender a vivir con eso. Ella nunca supo si él realmente había enterrado el anillo o si lo había dicho para ayudarla a seguir adelante. Pero varias noches, regresaba a ese parque, se sentaba en silencio cerca del árbol, como buscando un pedazo de sí mismo. No encontraba nada. Nada quedaba. Solo el eco de un amor desperdiciado, y la certeza de que a veces el peor castigo es darse cuenta, demasiado tarde, de que no traicionas a una sola persona, sino a toda una historia. Y esa historia jamás podría volver a escribirse. Emily no regresó a casa esa noche. Después de que Daniel salió del café, permaneció allí durante horas, inmersa en un silencio que ni siquiera el ruido circundante podía penetrar. Sus palabras se arremolinaban en su mente como cuchillas finas, afiladas, frías, cortantes. No por su agresividad, sino por su precisión. Lo que había dicho, la forma en que lo había dicho, la calma devastadora en cada frase, la desarmaban de una manera que ningún argumento podría.
No sabía qué dolía más, haber traicionado a un hombre que la amaba, o saber que estaba listo para hacerle la pregunta más importante de sus vidas el mismo día que lo había elegido por última vez. Cuando finalmente salió del café, el sol ya se había puesto, y el frío de la noche parecía igualar la rigidez de lo que ahora llevaba en el pecho, una mezcla de arrepentimiento e impotencia que ninguna acción podría revertir. En los días siguientes, se aisló de todo. Se tomó un día libre en el trabajo, apagó el celular y dejó de frecuentar los mismos lugares. Dormía mal, comía poco, y las pocas veces que intentaba distraerse, terminaba siendo arrastrada por los recuerdos. Repasaba los detalles. Los retrasos. Las miradas desviadas. La indiferencia. Y ahora, cada gesto que antes parecía justificable se convertía en un cruel error. Todo era síntoma de un descuido emocional que ella misma había fomentado. El tiempo, antaño enemigo en manos de la prisa y la ambición, era ahora un campo abierto de horas inútiles, donde vagaba sin rumbo. Y en ese vacío, surgió un deseo silencioso, pedir perdón de nuevo, no para recuperarlo, sino para al menos cerrar esa herida con dignidad. 2 semanas después, se armó de valor para ir al apartamento donde habían vivido juntos. El edificio era el mismo, el ascensor seguía desprendiendo el mismo olor metálico, pero el viaje se sintió diferente, como si cruzara un territorio que ya no le pertenecía. Llamó a la puerta con vacilación. Cuando Daniel la abrió, sintió un puñetazo en el estómago al ver su rostro. Se veía bien. No feliz, al menos no como ella recordaba, sino en paz. Una especie de serenidad que solo existe cuando alguien finalmente encuentra terreno después de una tormenta. Él le hizo espacio para entrar. La sala de estar había sido reorganizada, los muebles movidos, y había un nuevo cuadro en la pared, una pintura abstracta en tonos suaves, como si la decoración anunciara un nuevo comienzo, lejos del pasado que habían compartido. Se sentó en el sofá con cautela. No quería interrumpir. Daniel se sentó al otro lado. Y por un momento, simplemente se observaron, como reconociendo viejos rasgos en rostros nuevos. Emily empezó diciendo que no estaba allí para rogar ni para revertir nada. Simplemente quería decir cosas que no había podido decir antes, cuando aún había una oportunidad. Se disculpó no solo por la traición, sino por el abandono emocional que precedió a la caída. Dijo que ahora entendía el valor de la presencia, de la escucha, de un toque ligero, de una rutina compartida. Y que si le dolía tanto hoy, era porque había perdido lo que solo se puede encontrar una vez. Daniel escuchaba en silencio, con la mirada fija en ella, pero con una expresión indescifrable. Cuando terminó, él se levantó y caminó hacia una pequeña caja en la estantería. Sacó una carta doblada en 4. Dijo que la había escrito días después de verla con Logan, pero que nunca había tenido el valor de entregársela. Pensó que no cambiaría nada. Pero ahora, viéndola allí, tan indefensa, tan expuesta, tal vez era el momento. Le tendió la carta. Emily la tomó con manos temblorosas, la abrió lentamente y comenzó a leer. No era una carta de enojo. Era un arrebato tranquilo y metafórico, en el que Daniel describía el amor como un puente construido por dos, un puente que ella había decidido cruzar sola, sin previo aviso, dejándolo parado en el medio, agobiado por un futuro que nunca llegaría. Lloró en silencio y, al terminar de leer, lo miró con los ojos rojos y dijo que se lo merecía. Pero entonces Daniel se acercó y le dijo algo inesperado. Le contó que había conocido a alguien. Una mujer que apareció sin previo aviso, durante un paseo aleatorio, y que poco a poco llenó los espacios que ella había dejado vacíos. Dijo que aún era pronto, que no sabía qué vendría, pero que había una verdad silenciosa en ella, un respeto por el tiempo, una dulzura en su mirada que él desconocía. Emily respiró hondo. Se tragó el dolor sin discutir. Simplemente preguntó si esta nueva mujer lo sabía todo. Daniel asintió. Dijo que no había ocultado nada. Y que, al contrario de lo que ella podría haber imaginado, no había juicio. Solo escucha. Solo comprensión. Emily se levantó, caminó hacia la puerta y, antes de irse, dijo que esperaba que él fuera feliz. No por cortesía. Sino porque, en el fondo, sabía que se lo merecía más que nadie. Cuando la puerta se cerró tras ella, un silencio denso llenó el pasillo.
Bajó lentamente las escaleras, salió a la calle y caminó sin rumbo. Pasó junto a un escaparate y vio su reflejo, una mujer desaliñada y demacrada, pero, curiosamente, más humana que nunca. Quizás esto formaba parte del proceso de reconstrucción. Del duelo. Del aprendizaje. En los meses siguientes, se distanció de todo lo que le recordaba a él. Se mudó de apartamento, volvió al trabajo con un nuevo ritmo, más consciente, menos ambiciosa. Dejó de buscar aceptación en los aplausos externos y comenzó a observarse más de cerca. Fue a terapia. Leyó libros. Escribió cartas que nunca envió. Y, poco a poco, empezó a comprender que algunas historias no se pueden devolver porque no deberían. Que algunas pérdidas son necesarias para enseñar el valor de la permanencia. Y que el amor no se trata de quien dice amar, sino de quien se queda cuando la vida se pone difícil. Daniel, por su parte, construyó un nuevo capítulo. Sin prisas. Sin presiones. Con una mujer que lo hacía sonreír ligera y espontáneamente. Que lo abrazaba sin previo aviso y se reía de sus silencios. Con ella, no necesitó reconstruir su confianza, simplemente floreció de nuevo, con naturalidad. Poco a poco, las heridas que Emily le dejó se convirtieron en cicatrices. Aún recordaba el pasado, pero sin dolor. Solo con respeto por quién era y en quién se había convertido después de todo esto. Un año después, por casualidad o por un capricho del destino, Daniel y Emily se conocieron en la boda de unos amigos en común. Estaban en mesas diferentes, con grupos distintos, pero cuando sus miradas se cruzaron, se saludaron en silencio. Durante la recepción, se encontraron en el jardín, lejos de la música y el bullicio. Hablaron de la vida, de los cambios. Emily habló de un nuevo proyecto, de cómo estaba aprendiendo a vivir con más calma. Daniel habló de su nueva casa, de su perro adoptado y de la mujer con la que ahora compartía los domingos. Ella sonrió con ternura. Dijo que se alegraba por él. Y él la creyó. Porque ya no había arrepentimiento en sus ojos, solo la melancólica madurez de quien comprendía que los amores verdaderos son raros y que, cuando se pierden, la vida continúa, pero nunca de la misma manera. Antes de despedirse, Emily le preguntó, casi con ingenuidad, si creía que todo tenía un propósito. Daniel sonrió pensativo y respondió que quizás el propósito no sea comprender las razones de las pérdidas, sino aprender a no desperdiciar lo ganado. Ella asintió, le tocó el brazo suavemente y se despidió. Sin promesas ni expectativas. Solo una despedida limpia y digna, como quien finalmente acepta que el amor, al perderse, deja un espacio que nunca se llenará de la misma manera, pero que puede enseñar, de manera profunda, a no repetir los mismos errores. Y allí, en ese jardín iluminado por guirnaldas de luces y risas de fondo, dos mundos que una vez fueron uno se despidieron con gratitud. No con alegría. No con tristeza. Sino con la madura conciencia de que amar también es saber soltar. Y que algunas personas, por mucho que lo hayan sido todo en un momento dado, no están destinadas a formar parte del final. Sino del cambio. De la transformación. De la lección más dura y, quizás, la más necesaria. Aquella noche de su reencuentro, después de que sus miradas se cruzaran en mesas separadas y el jardín sirviera de refugio para una despedida sin desilusión, algo invisible y definitivo se instaló entre ellos. No fue el tipo de cierre que uno escribe en voz alta, sino una conclusión silenciosa y madura, construida con el tiempo, la ausencia y la transformación que cada uno había experimentado por caminos opuestos. Daniel salió de la boda con cierto alivio, como quien cierra una puerta no por rabia, sino porque ya no queda nada que buscar al otro lado. Emily se quedó un rato más, charlando con conocidos, sonriendo con una cierta ligereza que no había sentido antes. Ambos sabían, incluso sin necesidad de decirlo, que este era el capítulo final de una historia que había terminado mucho antes de que terminara la fiesta. En los días siguientes, Daniel vivió con la serenidad de quien ya no le debía nada a nadie. La mujer que ahora formaba parte de su vida llenaba espacios sin invadirlos, tocaba viejas heridas con una delicadeza casi intuitiva y, sobre todo, ofrecía presencia, no como promesa, sino como constancia. No competía con fantasmas, no exigía comparación, simplemente se hacía presente, en su mirada, en sus gestos, en el silencio compartido las mañanas de domingo.
Lo que creció entre ellos era diferente de lo que Daniel tenía con Emily, y quizás por eso mismo era tan preciado. Era más simple, menos impulsivo, pero más sólido. Ya no necesitaba preguntarse si era suficiente. Ya no necesitaba adivinar lo que el otro sentía. Allí, todo estaba claro, aunque a menudo no se dijera. Emily, por otro lado, se sumió en una introspección más profunda de la que jamás imaginó ser capaz. Ese reencuentro removió asuntos que creía ya resueltos. No porque aún quisiera recuperar a Daniel, ya lo había comprendido, sino porque ver que él realmente había seguido adelante, que había podido amar de nuevo con mayor fuerza, más dedicación, más seguridad, le hizo comprender cuán profundamente ella misma seguía atada a un pasado del que no podía desprenderse del todo. Empezó a cuestionarse cómo había manejado sus decisiones, no solo en el amor, sino en la vida. Comprendió que el error no había sido solo la traición, sino la serie de decisiones diarias que no priorizaban lo que realmente importaba. No solo había perdido a Daniel. Se había perdido a sí misma en el proceso. Fue durante este periodo que comenzó a impartir conferencias sobre gestión emocional en entornos corporativos. Utilizó su propia experiencia, sin entrar en detalles personales, como base para debatir sobre límites, opciones y los efectos de las decisiones impulsivas. Descubrió que al compartir sus debilidades con los demás, no se volvía menos, sino más humana. Empezó a ser buscada no solo por colegas que admiraban su fortaleza profesional, sino también por mujeres que veían en ella una honestidad poco común, la de alguien que no rehuía los errores, pero que tampoco se dejaba definir por ellos. Poco a poco, empezó a comprender que la redención no se logra volviendo al pasado, sino reinventando el presente. Mientras tanto, Daniel y su nueva pareja viajaban a pueblos pequeños los fines de semana, plantaban un huerto en el patio trasero que acababan de comprar y decoraban la casa poco a poco, eligiendo cada objeto con un significado. A veces seguía pensando en Emily, pero como quien recuerda un lugar donde vivieron, que, a pesar de los buenos recuerdos, ya no se corresponde con quienes son. Agradecía todo lo vivido, incluso el dolor, porque lo había transformado. La traición le enseñó el tipo de amor que ya no quería, un amor condicional, ansioso, basado en expectativas frágiles. Ahora, buscaba calma, reciprocidad y respeto. Nada más. Y todo a la vez. Un día, mientras revisaba papeles viejos en una caja guardada en el sótano, encontró la primera carta que le había escrito a Emily cuando empezaron a salir. Era una nota sencilla, atada con una cinta azul, en la que hablaba de cómo ella había traído color a días que antes parecían grises. Releyó el papel con una sonrisa melancólica y, en lugar de guardarlo, decidió quemarlo en la chimenea. No por rabia, sino como símbolo de que esos días ya no formaban parte de su presente. Y esa misma noche, decidió preparar una cena especial para su pareja. Preparó su receta favorita, puso la música que habían escuchado juntos y, al final de la comida, anunció que estaba listo para dar un nuevo paso. Mientras tanto, Emily fue invitada a dar una charla en una universidad, en un evento sobre ética personal y decisiones profesionales. Aceptó con entusiasmo, pero lo que la sorprendió fue el tema sugerido, las consecuencias silenciosas de las decisiones mal informadas. Al escuchar el título, sintió una opresión en el pecho. No porque aún le doliera, sino porque comprendió que la historia que había vivido se había convertido en una herramienta. Era posible usar el dolor como combustible para la verdad. Y en ese escenario, frente a cientos de jóvenes, contó su historia, sin nombres ni detalles íntimos, pero con tanta honestidad que, al final, recibió una ovación de pie. Alguien le preguntó, durante la sesión de preguntas y respuestas, que había aprendido más de todo aquello. Reflexionó unos segundos y respondió que, a veces, perder a la persona adecuada es el precio que se paga por no saber el valor de lo que se tiene en el momento oportuno. Después, se hizo el silencio. Un silencio profundo y respetuoso, lleno de comprensión. Al salir, una estudiante se le acercó y le dijo que había terminado una relación tóxica esa mañana, y que escuchar esa charla fue como cerrar la puerta con la certeza de haber hecho lo correcto. Emily le dio las gracias, conmovida. La vida seguía adelante, de maneras inesperadas. Y finalmente empezaba a sentir que estaba forjando un nuevo camino, uno que no la definía por lo que hizo mal, sino por lo que decidió hacer ahora. El dolor seguía ahí, pero era parte del equipaje, ya no un ancla. Daniel,
por su parte, aprovechó el fin de semana para visitar a sus padres. Se sentó en el patio trasero de la casa donde creció, tomó un café con su padre en silencio y luego paseó por el barrio con su madre. Habló de sus planes, de su nueva casa y de los libros que estaba escribiendo. Había empezado a grabar breves crónicas inspiradas en personas que conocía, en situaciones cotidianas. Escribir se convirtió en una forma de procesarlo todo, de transformar los recuerdos en aprendizaje. Uno de los textos que más le impactó se titulaba, "Quien huye, no respeta a quien espera". Estaba basado en su propia historia, por supuesto, pero escrito de forma que cualquiera pudiera identificarse con ella. Recibía mensajes de lectores que decían haberse sentido comprendidos, que habían llorado, que habían reconsiderado sus decisiones. Era como devolver al mundo lo que había aprendido a base de esfuerzo. A pesar de esto, una sombra persistía. La sensación de que faltaba algo para terminar ese ciclo. No una conversación, ni una reconciliación, sino una respuesta a una pregunta que nunca se había hecho, porque lo engañaba. No por curiosidad ni por necesidad de justificarlo, sino porque comprender la razón podría ser la clave para enterrar, de una vez por todas, lo que aún persistía como recuerdo. Irónicamente, esa respuesta llegaría inesperadamente. Meses después, Emily decidió escribirle. No un mensaje, ni un correo electrónico, sino una carta manuscrita. Le dijo que estaba bien, que no quería molestarlo, pero que sentía la necesidad de decirle algo que se había guardado desde el principio. Que había elegido ese camino equivocado no por falta de amor, sino por miedo. Miedo a no estar a la altura de lo que él veía en ella. Miedo a ser descubierta en su imperfección, en su agotamiento, en su inseguridad. Dijo que Logan nunca fue amor. Era un escape. Un espejo donde solo veía lo que quería ver de sí misma. Y que después de todo, entendía que el mayor error no fue elegir al otro hombre, sino no tener el coraje de decirle que se sentía perdida. Y por eso huyó. Daniel leyó la carta en silencio, sentado en el porche. Sintió una extraña paz. Ni alegría ni dolor. Sino una comprensión serena, sin ira. Eso era lo que faltaba. La verdad, por fin, había sido dicha. La última pieza del rompecabezas había encajado, y con ella, el pasado finalmente dejó de pesar como una deuda. Guardó la carta en un cajón y esa noche durmió con un sueño que no había tenido en mucho tiempo. Emily, cuando envió esa carta, no esperaba respuesta. Y nunca la recibió. Pero en ese gesto, encontró su propia libertad. Y así, desde lados opuestos del mismo recuerdo, ambas finalmente se liberaron. Porque a veces, para cerrar una historia, no hay que borrarla, hay que aceptarla. Y eso, ahora, ambas lo habían hecho. Daniel observaba las finas gotas de lluvia deslizarse por el escaparate de la librería donde solía pasar las tardes cuando necesitaba acallar sus pensamientos. Esa tarde no fue diferente, y quizá por eso había elegido ese mismo lugar. Una vieja costumbre que persistía, incluso en tiempos de cambio. El olor a papel y café siempre tenía el poder de calmarlo. La carta de Emily, recibida días antes, seguía doblada en el bolsillo de su abrigo, no porque necesitara releerla, sino porque algo en esa verdad tardía aún lo perseguía como un vestigio sin resolver. Era como si el pasado, por mucho que lo comprendiera ahora, aún se resistiera a ser borrado por completo. No era dolor, no era pena, era simplemente el eco de una historia que había pasado, y que, incluso superada, dejaba sutiles huellas en todo lo que aún era. La mujer que ahora formaba parte de su vida, Lara, empezó a notar una quietud distinta en Daniel. No era desapego, sino introspección. Él estaba allí, presente, atento, cariñoso, pero había momentos en que ella notaba que su mirada se perdía en la distancia, como buscando algo que no podía nombrar. Una noche, mientras cenaban en casa, ella se inclinó sobre la mesa y dijo en voz baja pero firme que sabía que el pasado aún susurraba en su interior. Daniel, sorprendido por la precisión con la que ella nombró lo que él mismo apenas entendía, tardó un rato en responder. Entonces, liberó el silencio que había cargado durante los últimos días. Le habló de la carta, de cómo Emily describía el miedo, la inseguridad y la fragilidad que él nunca se había atrevido a exponer. Se lo contó todo con calma, sin dramatismo, pero con honestidad. Lara escuchó sin interrumpir.
Cuando terminó, ella dijo que no le importaban los fantasmas que aún lo visitaban, siempre y cuando no los dejara vivir entre ellos. El gesto de Lara, su madurez al afrontarlo, hizo que Daniel viera con más claridad lo que había construido. No se trataba solo de una nueva relación. Era una nueva forma de amar. No basada en la pasión desenfrenada, ni en expectativas ni idealizaciones, sino en el diálogo, la paciencia y la verdad. Esa noche, después de todo dicho, se abrazaron en silencio, y por primera vez en muchos años, Daniel sintió que ya no había ruido entre lo que sentía y lo que experimentaba. Mientras tanto, Emily comenzaba a dar pasos más firmes en su camino de reconstrucción personal. La invitación a publicar un libro llegó inesperadamente, tras una de sus charlas más impactantes. Un editor presente se acercó a ella al final y le preguntó si alguna vez había considerado plasmar esa experiencia por escrito. La idea la asustó al principio. Exponerse así, expresar con palabras los efectos que la habían atormentado durante tanto tiempo, requería valentía. Pero tras unas noches de reflexión y borradores descartados, decidió escribir. No sería una autobiografía, sino una narrativa sincera sobre decisiones, miedos y nuevos comienzos. El título le salió de forma natural, incompleta. No porque todavía se sintiera así, sino porque todos, en cierta medida, lo hacemos. Y reconocerlo, en lugar de fingir estar completo, es el primer paso para cambiar. Durante el proceso de escritura, Emily revisó lugares, recuerdos y emociones que creía haber superado. Lloró sola frente a la computadora más veces de las que imaginaba. Releyó viejos mensajes, borró fotos que había recuperado de una nube olvidada y redescubrió una versión de sí misma que dolía, pero que también necesitaba ser abrazada. Con cada capítulo, purgaba una parte del dolor y, con él, renacía un poco. La narrativa cobró vida, y con ella, la Emily que se permitió fallar, perdonarse y, sobre todo, seguir adelante con dignidad. Fue durante este mismo periodo que volvió a encontrarse con Logan. El encuentro fue breve, casual, en un gran evento corporativo. Lo vio de lejos e, instintivamente, quiso evitarlo. Pero él la reconoció primero y se acercó. La conversación fue cortés, formal, y en menos de 5 minutos, todo entre ellos se redujo a lo que siempre había sido, nada. Al verlo, ahora desprovisto de toda fascinación, finalmente comprendió la raíz del error que había cometido. Logan nunca fue la causa, sino la consecuencia. ¿Una consecuencia de su huida de sí misma? Al darle la espalda y alejarse, sintió, con una claridad sin precedentes, que ese capítulo finalmente estaba cerrado y que ella ya no pertenecía a ese tipo de historia. Lara, mientras tanto, descubrió que estaba esperando un bebé. La noticia llegó un domingo soleado, de esos que parecen ideales para anunciar grandes cosas. Dudó antes de contárselo a Daniel. Sabía que su pasado aún resonaba, aunque cada vez menos. Pero cuando lo vio leyendo en silencio en el sofá, descalzo y con una taza de té entre los dedos, supo que no había mejor momento. Se sentó a su lado, le tomó la mano con ternura y, con una tímida sonrisa, se lo contó. Daniel tardó un segundo en asimilarlo, luego otro en devolverle la sonrisa, y luego se inclinó para besarla sin palabras. En ese gesto, lo había todo, aceptación, amor, entrega. Y en su mirada, por primera vez en mucho tiempo, no había sombra. Los meses pasaron rápido. El libro de Emily se publicó con gran éxito. Recibió invitaciones para entrevistas y a paneles sobre relaciones humanas y madurez emocional. En una ocasión, una joven se acercó a ella y le contó que, después de leer su libro, decidió romper una relación abusiva y volver a estudiar. Emily se conmovió. Se dio cuenta de que incluso los errores más graves pueden usarse como herramienta para sanar, no para borrar el pasado, sino para evitar que vuelva a ocurrir en la vida de los demás. Empezó a comprender que quizás su misión allí no era enmendar lo que le hizo a Daniel, sino asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que él había pasado. Lara y Daniel decoraron juntos la habitación del bebé, poco a poco, entre risas e indecisiones sobre colores y temas. Fue un proceso ligero, lleno de pequeñas alegrías, como armar una vida con retazos de ternura. Él le escribió cartas a su futuro hijo, sin saber si alguna vez lo traería al mundo, pero con la esperanza de que algún día el pequeño supiera quién era el padre que lo esperaba y todo lo que había aprendido antes de estar listo para recibirlo.
En una de estas cartas, escribió que amar a alguien comienza por saber cuándo es el momento adecuado para irse cuando sufre. Y que algunas ausencias enseñan más que 1000 presencias. Guardó esta carta en una caja de madera, junto con el primer par de calcetines que le compraron al bebé. Allí vivía ahora su historia, no en recuerdos dolorosos, sino en las decisiones conscientes del presente. Emily se enteró del embarazo por una amiga en común. La noticia llegó sin previo aviso, como casi todo lo definitivo. No lloró. No sintió envidia. Solo un curioso vacío. Un silencio respetuoso por lo que pudo haber sido suyo, pero nunca lo fue. Pasó la tarde vagando sin rumbo por la ciudad, hasta que llegó a un parque donde solía correr con Daniel y Luna. Se sentó en su banco de siempre, viendo a los niños jugar con sus padres, y allí comprendió que su historia nunca fue de traición, perdón ni despedida. Fue de decisiones. Y que el amor verdadero, el que perdura, se compone de decisiones sencillas, constantes y comprometidas, incluso cuando la pasión se desvanece. Ella no tuvo eso con él. Porque en el momento decisivo, eligió otra cosa. Y ahora, era demasiado tarde para deshacerlo. El sol comenzaba a ponerse cuando sacó un pequeño sobre de su bolsillo. Dentro había una copia de la carta que había enviado meses atrás. La releyó. Sonrió con amargura. Y entonces, sin dudarlo, la rompió. No para negar lo que sentía, sino para aceptar lo que había vivido. No había nada más que decir, nada que arreglar. Algunas cartas existen solo para ser escritas, no para ser contestadas. Se levantó del banco, se ajustó la bufanda alrededor del cuello y caminó hacia la tarde, sintiéndose más ligera que en mucho tiempo. Daniel, en ese preciso instante, estaba sentado al piano en la sala mientras Lara leía en el sofá. Tocaba una melodía sencilla e improvisada con notas tranquilas. Era como si tradujera la paz que sentía en música. En un momento dado, ella se levantó, se acercó, apoyó la cabeza en su hombro y le susurró que era el sonido más hermoso que jamás había creado. Él sonrió, sin dejar de tocar. Porque ahora, por fin, sabía que ya no necesitaba buscar melodías que recordaran el pasado. La vida, por fin, estaba en sintonía con el presente. Y el amor, esta vez, ya no necesitaba protegerse del miedo. El tiempo seguía su curso con silenciosa precisión, como si el universo supiera exactamente dónde debía estar cada pieza para que las verdades se revelaran con el impacto que merecían. El nacimiento del hijo de Daniel y Lara fue en una mañana gris, de esas en las que el cielo parece anticipar algo grande. Todavía en la sala de maternidad, sosteniendo al bebé en sus brazos por primera vez, Daniel sintió no solo la emoción de un padre que ve su mundo renacer en ojos pequeños y frágiles, sintió que un ciclo se cerraba. Todo el dolor, toda la pérdida, todos los recuerdos amargos fueron reemplazados por ese momento en que el llanto de una nueva vida rompió el silencio con una fuerza casi espiritual. Lara, exhausta y radiante, lo miró con una sonrisa de silenciosa victoria, como si supiera que estaban exactamente donde debían estar. Había paz, había verdad, había un nuevo comienzo, y esta vez, no era una promesa, era la realidad. En los meses siguientes, su vida cambió irreversiblemente. Daniel, quien durante mucho tiempo había escrito sobre lo que había perdido, ahora escribía sobre lo que había ganado. Publicó su primer libro, una colección de crónicas sobre decisiones, sobre nuevos comienzos, sobre amores que duelen y aquellos que sanan. El libro tuvo un impacto mayor del que esperaba. Era como si la gente estuviera lista para escuchar verdades sin adornos, contadas por alguien que no quería enseñar nada, sino simplemente compartir lo que había aprendido a través de la vida. En una de sus entrevistas, cuando le preguntaron qué había cambiado más en él después de la traición que sufrió años atrás, respondió que era la capacidad de perdonar de verdad, no como una concesión al otro, sino como una liberación de sí mismo. Dijo que el perdón, para ser completo, no pide reciprocidad ni acercamiento, solo exige verdad. Y su verdad ahora tenía un nombre, una casa llena de risas y un par de ojitos que lo llamaban padre. Emily siguió el éxito del libro desde lejos. Compró un ejemplar, lo leyó en silencio y lloró en varios pasajes, especialmente en los menos obvios. No por los textos en sí, sino por la madurez con la que Daniel describió sentimientos que ella misma apenas podía identificar cuando los experimentaba con él. Fue allí,
leyendo esas páginas, que se dio cuenta de que el hombre al que traicionó no solo había sobrevivido al dolor, sino que había florecido a partir de él. Y esta constatación fue tan impactante como liberadora. Por primera vez, no sintió culpa, sino humildad. Humildad para reconocer que su papel en la vida de él fue breve pero esencial. Ella fue el punto de quiebre, el giro inesperado que lo hizo cambiar de rumbo. Y al comprender esto, Emily comprendió su propio papel en la historia que ya no era suya. Su libro también cobró fuerza, pero en un nicho diferente, con un tono diferente. Siguió hablando, buscada por mujeres y hombres que se reconocían en los fragmentos que compartía. Y a pesar de convertirse en un referente en temas como el arrepentimiento, el nuevo comienzo y la madurez emocional, sabía que su legado no era el éxito profesional. Era la valentía de afrontar las consecuencias, de no huir de sus propios fracasos y de hacer algo útil con el dolor que causaba. Nunca más volvió a involucrarse profundamente con nadie. No como castigo, sino porque el amor, para ella, adquirió un significado tan sagrado que prefería esperar algo que realmente la conmoviera, en lugar de conformarse con cualquier enfoque conveniente. Aprendió a valorar el silencio, la presencia y el tacto pausado. Empezó a cultivar plantas en casa, como un ejercicio diario de paciencia y cuidado. Cuidaba lo que quedaba, no lo que pasaba. Una tarde, la invitaron a un evento literario y, entre los autores invitados, vio el nombre de Daniel. Hacía años que no se veían en persona. Consideró no ir, pero algo en su interior la impulsó. Se sentó al fondo del auditorio, con la esperanza de ser una más entre muchos. Él apareció en el escenario con su hijo en brazos, un momento espontáneo que arrancó sonrisas al público. Era la imagen de la plenitud, no la perfección, sino la presencia real, la sólida construcción que ella tantas veces había pospuesto. Durante la conversación, habló de amor, pero sin clichés. Habló de la fidelidad como una elección diaria, del respeto como lenguaje del afecto y de silencios que también dicen mucho. Emily escuchó cada palabra como si fueran latidos. No había dolor. No había anhelo. Solo había admiración y una rara clase de aceptación que solo surge cuando el tiempo y la conciencia trabajan juntos. Al final del evento, decidió no acercarse. No hacía falta. Ya habían dicho todo lo importante. Su presencia allí, invisible, bastó para sellar lo ya resuelto. Salió del lugar con una discreta sonrisa, respirando hondo y entendiendo que a veces el perdón más poderoso es el que nos damos cuando finalmente dejamos de esperar un resultado que nos salve. A veces, el resultado es el camino, y finalmente caminó con paso firme, sin querer volver atrás. Logan, en cambio, seguía el guión predecible de los hombres que no saben amar, solo conquistar. Saltaba de una relación a otra, siempre buscando novedad, emoción y rehuyendo cualquier compromiso que requiriera compromiso. El tiempo le pasó factura en silencio. Un día, despertó en una casa demasiado grande, con silencios demasiado fuertes, sin nadie con quien compartir café, éxitos o fracasos. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que tener la libertad de elegirlo todo no es lo mismo que alguien te elija a ti todos los días. Lo que parecía una ventaja se volvió vacío. Nadie lo recordaba con cariño, solo con historias fragmentadas de un hombre que siempre llegaba temprano y se iba sin explicar por qué no se quedaba. Tras el nacimiento de su hijo, Lara descubrió una fuerza que desconocía. Ser madre la conectó con un instinto ancestral y visceral que redefinió incluso los traumas que arrastraba desde la infancia. Crió a su hijo junto a Daniel con dulzura y firmeza. No exigió promesas grandilocuentes ni declaraciones públicas. Fue en la forma en que le sostenía la mano por las noches, o en cómo se reía de sus distracciones, que el amor se manifestó. Estaba ahí, construido sobre cimientos nuevos pero reales. Y con cada día que pasaba, se hacía más evidente que ellos dos no eran lo que quedaba de un naufragio. Eran la construcción consciente de un nuevo puerto, uno donde el amor ya no se hundía. Y así, cada uno de los involucrados siguió su propio camino, marcado por pérdidas, decisiones y el inevitable paso del tiempo. No quedaron heridas abiertas. No quedaron deudas. Pero todos aprendieron lecciones, algunas duras, otras transformadoras. Daniel comprendió que el amor no se trata de insistir en alguien que no está listo, sino de estar listo cuando aparece alguien que lo merece.
Emily aprendió que su prisa por escapar de sí misma le hizo perder lo que más necesitaba, tiempo para madurar junto a quien la amaba de verdad. Lara experimentó la confirmación de que es posible amar a alguien que ha sido roto, siempre y cuando esté dispuesto a reconstruir. Y el mundo, como siempre, siguió girando. Pero dentro de ellos, se había formado un nuevo eje. Si has llegado hasta aquí, quiero saber qué te pareció esta historia. Comenta abajo con tu opinión, queremos saberlo. Y, por supuesto, si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora, activa las notificaciones y no te pierdas las próximas historias. Esta historia nos muestra, con crudeza y belleza, cómo la traición no solo puede destruir una relación, sino también borrar sueños, descarrilar destinos y dejar cicatrices que el tiempo no puede borrar por completo. El amor verdadero requiere presencia, decisiones conscientes, respeto en los detalles y sinceridad en el silencio. Y cuando alguien decide traicionar, está diciendo mucho más de sí mismo que de la otra persona. Está diciendo que no comprendió el valor de lo que tiene. Recuerda, este canal jamás tolera ningún tipo de engaño. Aquí, a través de historias conmovedoras y reales, mostramos que engañar no se trata solo de cometer un error, sino de perder. Y hay pérdidas que no se pueden recuperar, solo comprender. Hasta la próxima historia.